compañeros, compañeras. Pues primero que nada agradecer la presencia de los compañeros que el día de hoy nos van a comentar sus opiniones respecto a este tema, y un saludo del compañero. Bueno, para todos los compañeros que nos van a seguir a través de las redes sociales, decirles que esta es una de las tareas centrales de nuestro movimiento, la democratización del CENTE. Es una cuenta que sigue pendiente y que, bueno, en estos últimos tiempos hemos observado gran movilidad por parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación en el sentido de imponer, de seguir con este proceso totalmente irregular y que va precisamente en contra de la democracia dentro de nuestro sindicato. También comentarles, estamos en jornada de lucha, hay varias acciones que van en ese sentido. Los próximos días, 26, 27 y 28, son días de jornada nacional. Bueno, esta actividad que el día de hoy estamos llevando a cabo es una actividad que va enmarcada precisamente en esa misma ruta. Pues sean bienvenidos, bienvenidas, compañeros, a este evento, este foro. Esperemos que lo que aquí podamos discutir, analizar, concluir, sea precisamente en esa idea de buscar la democratización de nuestro Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación. Gracias, compañeros y compañeros, bienvenidos. Gracias, profe Gamaliel, secretario general de la sección 18 Michoacán. Ya estamos transmitiendo, por favor, página sección 18 CENTE, ahí podemos, de Facebook, ahí podemos replicar para las distintas, los distintos espacios del movimiento. Presentar al doctor Luis Bonilla Molina, pues sería hablar de un compañero que ha estado en la parte de formación, de investigación, de promoción, y bueno, pues los espacios internacionales siempre presente con una voz crítica, y pues les recomendamos que el portal Otras Voces en Educación lo visitemos. Hay ahí bastante material internacional, y bueno, pues le damos la bienvenida a Luis Bonilla Molina. Buenos días. Buenos días, gracias querido Pedro por esta invitación y esta oportunidad de pasar por un evento tan importante como este. Agradecer también estar con el profesor Gamaliel. Incluso cuando yo llegué a México, empecé a venir a México, llegué siempre a la sección 18, la formativa sección 18, de la cual aprendimos muchísimo. Otra Voz en Educación entró a México desde Michoacán. Yo creo que eso es importante siempre reivindicarlo, y por supuesto un orgullo enorme estar con el amigo, con el compañero Luis Hernández de la jornada. Además, siempre una voz calificada sobre lo que pasa en México, en el magisterio y en América Latina. Yo simplemente voy a hablar deletreado rapidito tres cosas que me parece importante en este evento sobre democratización del sindicato. Una, llamar la atención en algo que hemos venido insistiendo en los últimos 2 años, sobre todo, la necesidad que tiene el magisterio clasista, combativo, democrático, como el que hoy está reunido, de tener una lectura crítica de lo que está haciendo la UNESCO a nivel internacional. La UNESCO es un espacio en disputa, un espacio que consideramos que hay que preservar por la lucha de la educación, que fue una conquista del magisterio por allá por la década de los 40, pero en los últimos tiempos ha venido, sobre todo en el periodo del 2011 para acá, con una crisis incluso financiera que se le abrió cuando se incorpora Palestina como Estado miembro de la UNESCO. Estados Unidos e Israel anunciaron que no se iban de la UNESCO, pero dejaban de hacer su aporte económico al organismo, y bueno, desde ese momento la UNESCO ha tenido como pretexto y ha hecho que su agenda vaya girando muy en sintonía con estos organismos de carácter económico de gran capital. Este año, en mayo, se realizó en Barcelona la Conferencia Mundial de Educación Superior, que muestra ya
absoluto deterioro de la agenda de UNESCO. Entre otras cosas, se aprobó una línea que viene del Banco Interamericano de Desarrollo. Si ustedes revisan, la actual directora de este organismo, la directora de Educación, es una colombiana que viene planteando en el último año que las universidades ya no tienen razón de existir, que la formación de carácter profesional debe estar en manos de grandes empresas, las corporaciones, y que esto lo debe hacer además con financiamiento público, y que las universidades deben quedar para acreditar los aprendizajes de las empresas, una formación profesional de 2 años, 2 años y medio máximo, lo que muestra el deterioro absoluto de un espacio que era como la UNESCO para la defensa del derecho a la educación. Esto yo creo que es importante porque a veces en el magisterio tenemos una visión romántica de la UNESCO. A veces en los documentos decimos, hacemos esto porque la UNESCO lo señala. Un poco el llamado es que sigamos apoyando un proceso así como ustedes hablan de un CENTE democrático. Nosotros creemos que hay que hablar de una UNESCO que vuelva a estar al servicio de la inclusión y de la agenda de los pueblos. Un primer elemento. El segundo, dentro del plano internacional, también que es importante en este momento, abrir un debate serio sobre el magisterio en 2 líneas. Uno, un magisterio que está en la calle movilizado, porque a pesar de que los medios lo opacan, lo ocultan, el magisterio latinoamericano es de los que están más activos en la calle, luchando no solo por el derecho a la educación y condiciones de los docentes, sino por tareas democráticas generales, y hay que ver cómo difundimos mucho más esto. Y aparte de toda la resistencia del liberalismo, también nos encontramos con un nuevo fenómeno que ustedes lo están viviendo, que es el tema del progresismo y cómo el progresismo ha venido girando hacia unas nuevas socialdemocracias, un nuevo modelo socialdemócrata. Y lo vemos con mucha crudeza con lo que está ocurriendo en Perú. Es terrible lo que está ocurriendo con el compañero Pedro Castillo, con la persecución que tiene incluso sobre el SUTEP, sobre el Sindicato de Trabajadores de la Educación del Perú, incluso todo lo que vino acá cuando vino a la conferencia de la CELAC, vieron que le ofreció al señor Slim, el magnate de las comunicaciones del periodo neoliberal, todo el tema de la transformación digital del Perú. Entonces hay elementos ahí que nos deben llamar la atención. Incluso en Venezuela, como comentaba hace un rato, desde el 2001 no había movilizaciones gigantescas en cada una de las ciudades del país, y el magisterio salió a luchar que se le pagara un derecho adquirido desde hace más de 50 años, que es el derecho a contar con un bono vacacional en el mes de julio, que significa para los docentes una situación tan terrible como la de Venezuela, no para irse de vacaciones, sino para comprar el ropillo que hace falta en la casa, la paca de harina o el kilo de arroz. Y bueno, fue la movilización durante 3 semanas del Ministerio unificado, compartido en Venezuela, la que logró que se pagara lo que se le quería levantar de hecho. Entonces, a la par que nosotros decimos que hay que apoyar en cualquier caso, a cualquier nación contra el imperialismo norteamericano, contra cualquier ofensiva del imperialismo norteamericano, también señalamos que hay que dejar de romantizar gobiernos que no siempre están al lado de la paz. Y finalmente, comentarles algo que la mayoría de ustedes participó en el primer Congreso Mundial contra el Neoliberalismo Educativo, allá por septiembre del año 2020, en medio de la pandemia. Un evento, quizás fue el evento premial más importante, incluso educativo del año. Participaron 11.800 compañeros y compañeras de los 5 continentes, y ahora estamos organizando el segundo Congreso Mundial contra el Neoliberalismo Educativo, esta vez presencial en Panamá. Les queremos extender la invitación para abril del próximo año. Será una cita para juntar los gremios, sindicatos, los compañeros y compañeras que están al frente de las luchas en América Latina y el mundo. Un esfuerzo que no tiene financiamiento de ningún organismo ni internacional ni gobierno, sino es una cita del magisterio de base que intenta también construir una agenda compartida ante un enemigo común y ante una ofensiva que tiene rasgos comunes. También es muy importante construir alianzas que permitan enfrentar esta situación. Adelante con este evento. Este evento forma parte de la esperanza que recorre América Latina, como a pesar de toda la ofensiva neoliberal, seguimos pensando en construir sindicatos, gremios democráticos, gremios que estén al lado de la clase trabajadora y del magisterio. Éxitos en este foro. Desde Otras Voces en Educación vamos a estar muy pendientes y discutiendo los debates y las conclusiones del mismo. Muchas gracias.
Gracias, Luis Bonilla, siempre solidario y bueno, pues volvemos a hacer la recomendación. Otras Voces en Educación es un portal internacional, es visitado por millones, podríamos ya decir, y bueno, pues hemos a veces publicado algunas cosas, también muy generosamente nos han dado el espacio. Vamos a pedirle a nuestro compañero Luis Hernández, que es más de casa, que por favor nos comparta sus reflexiones. Creo que además de decir que es el subdirector de opinión del diario La Jornada, articulista y siempre presente pues en estos análisis, debates, pues nos ha acompañado en muchísimos lados. Creo que prácticamente en todos los estados del país hemos, porque a veces me ha tocado igual estar por ahí con Luis en esta parte. Y bueno, pues solo recordarles, compañeras, compañeros, que la Brigada para Leer en Libertad, que ahora está presente en la Feria Internacional del Libro del Zócalo, que ojalá se puedan dar una vuelta más tarde. Creo que a las 2, a la 1 tienes una presentación, va a participar ahí Luis, pero igual generosamente nos abrieron un espacio para difundir las luchas laborales. Me tocó estar el lunes con la secretaria general de SUPIEX y con Héctor de la Cueva, y este jueves estuvieron los compañeros del SME, de la nueva central. Es abrir espacios, aun cuando puede considerarse que es una feria de libros, pues también poder contribuir en esta parte. Entonces, pedirle a Luis que nos compartan sus reflexiones. Este tema de democratización del CENTE ha estado presente prácticamente desde los orígenes de la coordinadora, aquellos debates de si formábamos otro sindicato o insistíamos en la parte de la democratización del CENTE, pues nuevamente cobrará vigencia en este periodo de imposiciones nuevamente del chavismo. Entonces, adelante, por favor, Luis. Gracias, Pedro. Maestra Maura, maestro Mayel, tocayo, maestro Pedro. Muchas gracias por la invitación para estar hoy aquí. Es siempre un gusto regresar a este auditorio que tantos recuerdos trae. Yo voy a hablar de una plaga que infesta las filas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y que los médicos han llamado como la plaga naranja. Naranja porque es el color que los charcos que dependen directamente de Alfonso Cepeda han escogido para nombrar a las planillas que han designado de antemano como ganadoras. No siempre les ha resultado, y de eso vamos a hablar ahora. No quiere decir que hayan gastado tampoco la democrática, pero esta plaga naranja, ¿verdad? Tiene, entre otras características, la de hacer que la democracia dentro del sindicato sea una democracia ventríloca, ¿no? ¿Se acuerdan cómo es esta imagen de los titiriteros? Hay un muñeco, ¿no?, que aparentemente está hablando, ¿no? Está diciendo en este caso, somos democráticos, estamos avanzando en el voto universal, libre, directo y secreto, ¿no? Sin embargo, el que está hablando realmente es otra figura. Esta democracia ventríloca ha renovado al chavismo sindical, ¿no? Ahora autonombrado como el de los soldados intelectuales de la Cuarta Transformación. Y para explicar la naturaleza de esta democracia ventríloca, de esta plaga naranja, tenemos que considerar de entrada tres elementos y ahora los desarrollo más. El primero es que si algún sector social tiene experiencia en la organización
de elecciones fraudulentas en México es el magisterio charro. No es una expertise, no es una cualidad que hayan adquirido de repente a partir de la realización de las asambleas seccionales dentro del sindicato, sino que desde hace muchos años lo que era la maquinaria de Robles Martínez primero, la maquinaria de Vanguardia Revolucionaria y Juventud Barrios, la maquinaria del Vester Gordillo, el Panal, Juan Díaz de la Torre y ahora de Alfonso Cepeda, es una maquinaria donde la burocracia sindical, los mismos que impiden que la democracia prive dentro del magisterio, ¿sí? Organizan elecciones fraudulentas para el partido que haga falta. Al principio era para el PRI, ¿no? Después fue para quien hiciera falta. Son expertos en unas embarazadas, ratones locos, desayunos para realizar acarreos. Lo han venido practicando durante mucho tiempo en las elecciones de este país y ahora lo han puesto, lo han echado a andar en las elecciones de presidente. Entonces, el primer elemento. El segundo elemento tiene que ver con quién es Alfonso Cepeda y su caracterización. Y el tercero es el papel cómplice con el charrismo que está jugando el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, encabezado por un personaje de las cloacas chiapanecas de nombre Plácido Morales. Por supuesto, en el desarrollo de esta plaga también participan funcionarios muy relevantes de la Cuarta Transformación, funcionarios de las Secretarías de Educación en los estados, como veremos y como podremos comentar después a partir de los testimonios. Comencemos. Alfonso Cepeda llega al CENTE de la mano del secretario general que sustituyó a el Vester Gordillo. Eso sustituyó, es decir, que lo relevó, aunque ella seguía manteniendo el control del sindicato, Humberto Dávila. Después Humberto Dávila trató de traicionar al Vester, pero ya no pudo. Pero desde ahí Cepeda comenzó a hacer su carrera política. En 2012 cayó en desgracia, lo sacan del Comité Ejecutivo Nacional, pero después tiene la fortuna de que metan al frescobote a la maestra y llega a la dirección del sindicato Juan Díaz de la Torre. Recordarán que era conocido porque cuando el presidente Enrique Peña Nieto o el secretario de Educación, el sargento Aurelio Muñoz, le preguntaban ¿qué horas son, Juan? Él respondía, las que usted diga, señor presidente. Bueno, esto es algo que ha heredado ahora a Alfonso Cepeda. Entonces él, Cepeda, era el coordinador financiero del sindicato, imagínense los grandes negocios que se podían hacer, pero también era el operador práctico del sindicato mientras Juan se dedicaba a otros ministerios más importantes para él, como ejercitarse como galán en turno y buscar acumular las riquezas que le permitieron refugiarse hoy a donde está en Miami, ¿no? Junto con Bernardo Quesada. Recordemos que los maestros de Zacatecas lo conocen bien, ¿no? Los golpeadores para su congreso eran ni más ni menos que los cadeneros de los bares de Coahuila, de Torreón. Se imaginarán qué tipo de personas son. Eran impecablemente vestidas de negro, ¿verdad? Parecían, ustedes vieron esa película de los hombres negros, ¿no?
hermanos Caradura, de ese estilo de personajes ahí, y vieran cómo se esmeraron en golpear a los maestros democráticos, sicazos, porrazos, etcétera, etcétera. Todo para impedir. Creo que en ese momento pusieron a la maestra Soraya, ¿verdad?, como secretaria general de triste memoria. Bueno, ese era más o menos Alfonso Cepeda. De tal manera que cuando cambia el gobierno, en 2018 gana Andrés Manuel López Obrador, se crean grandes expectativas de recambios sindicales, democratización del país, democratización de los sindicatos, pues hay una negociación, pues no muy amistosa, pero negociación al fin y al cabo, que le permite a Juan Díaz de la Torre refugiarse en Miami, que se le persiga, se le juzgue ningún tipo de delitos, ¿no?, y asuma el poder Alfonso. En los hechos, muchos de los hilos de control del CENTE ya los tenía él, y esto es un elemento muy importante. En 2018, curiosamente, el CENTE había apoyado a José Antonio Meade como candidato a la presidencia. Recordemos que en esa elección, la Dirección Nacional del CENTE, la que formaba parte Alfonso, ¿no?, dijo que se jugaba el destino de nuestra patria y señaló que el candidato del PRI contaba con el mejor proyecto para el magisterio, que por eso lo buscaba. Pues un poco le duró el amor, siglas tricolor después de tanto tiempo, con las siglas del azul turquesa, ¿no? Y en 2019, en un meeting aquí al lado en el Zócalo, se declaró abierto promotor del ejército intelectual de la 4T. Tal cambio de chaqueta, ¿verdad? Taco. No nos puede extrañar, ¿no? Lo interesante del caso es que en ese meeting estuvo presente un alto funcionario de la Secretaría de Educación Pública. Algunos de ustedes lo conocieron, ¿no? El responsable, el titular de la unidad administrativa, Héctor Garza González, mejor conocido como el Guasón, por su parecido con el personaje de Batman, ¿no? Así le decían a su pueblo. Yo no estoy utilizando ningún calificativo que no sea. Y ahí en ese meeting en el que Cepeda declaró su amor por la Cuarta Transformación, Cepeda también declaró públicamente por qué se extrañan de nuestra alianza si nuestras raíces son las mismas. Apenas unas semanas antes, ¿verdad? Eran priistas y ahora sus raíces eran las mismas. Y a partir de entonces comienza a establecerse una luna de miel entre la Dirección Nacional del CENTE y la Cuarta Transformación, que dura, no va a variar. Hay momentos en los que se ha intensificado, momentos en los que ha menguado a partir de la búsqueda de posiciones, pero hacía. Ustedes pueden ver, por ejemplo, a Alfonso Cepeda retratarse con Mario Cantinflas Delgado, ¿no? Dirigente nacional del PRI, que un día apoyó la reforma educativa de Peña Nieto y reportaba por teléfono a Claudia X González que en el Senado había salido la votación adelante. Ahora se presenta con perdón, la Morena. Linda. Es un lapsus. Y otro, hemos visto también el acercamiento de Cepeda con nuestra jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ¿no? Reuniones con ella. Es muy interesante porque en sentido estricto la jefa de gobierno de la Ciudad de México no tiene competencia
básica del Estado, ¿no? Eso le corresponde a la Secretaría de Educación Pública, pero bueno, igual quizás este cambio de actitud de Alfonso de Cepeda tenga algo que ver con una investigación que la unidad de inteligencia financiera estaba realizando, ¿no? Para dilucidar la adquisición en Saltillo de una tal clínica Alegra, de una farmacia por parte de personajes cercanos a Alfonso Cepeda por valor de literalmente 150. Quizá lo explica este acercamiento. Y también la realización el año que viene de las elecciones del Estado de México de Coahuila, que Coahuila había construido una estrecha relación con Moreira, de esa y el alcalde de la Laguna, ¿no? Y que tanto Morena como el PRI van a necesitar los votos, toda la maquinaria electoral de cabo para poder ganar. No hay balde también como personajes, como autores mismos de espera, que han acercado hace un momento decía que la tercera es importante para entender cómo la epidemia caracteriza esta presencia del plástico marca de la política chapaneca, ¿no? Uno de esos saltimbanques fue turista, ahora formalmente como turista, impresionante esta declaración, la forma, primero en la que legitimó, ¿sí?, una reforma al estatuto, reglamento de gestión de las licencias fiscales, absolutamente ilegal desde el punto de vista de la reglamentación del CENTE, pero también de las leyes del trabajo, de los convenios que tienen el trabajo, cómo ha legitimado una y otra vez los procesos fraudulentos que han impuesto las planillas. Formalmente, el tribunal es quien revisa la convocatoria, dice expedida 15 días antes. Tenemos documentado muchos casos en donde se expidió 3 días antes, ¿no? Es el tribunal el responsable de que se dé registro a todo. Hay muchos casos, las planillas han quedado sin que se pueda hacer nada, que no se excluya a nadie, cuando por definición el reglamento excluye al 99% del ministerio. El día de la elección se vote conforme a un padrón que previamente publicó el Comité Electoral, pero que es secreto. En nombre de la privacidad de los datos personales, en muchos lugares es imposible que se tenga acceso al padrón. Y también es el responsable de recibir quejas por reclamo. El mismo Plazo Morales ha estado presente en 10 de esos procesos fraudulentos y los ha avalado de principio. No es una figura entonces secundaria de cabeza. Formalmente este proceso de elecciones debe, hasta el 28 de junio faltaban todavía 38 sesiones para realizar las elecciones y debe desembocar en un Congreso Nacional para que modifique estatutos y convoque a elecciones del semestre de 2020.
las otras personas. Una y otra vez, Alfonso Cepeda ha declarado que no se va a ir hasta los. Yo quiero ver quién es el funcionario que está dispuesto a sacrificar una alianza electoral con él, ¿no? Es lo que está antes de la realización de las elecciones. Cepeda ha declarado que para ese proceso nacional no tiene ningún candidato, porque ustedes habrán oído hablar esto, palabras de Esther Gordillo, una y otra vez. Se terminaron los cacicazgos en el CENTE. Se acabó con el dedazo. Y que ellos han demostrado, dicen que no son dirigentes de fantasía, son, la verdad, dirigentes de bisutería, ¿no? De fantasía, ¿verdad? Bueno, ¿cómo es que comienza todo este proceso de realización de elecciones seccionales para cambiar elecciones? El punto de arranque es la firma de los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo y las recomendaciones establecidas en el famoso TEMEC, que dan pie al surgimiento de una nueva ley laboral, ¿no? En mayo de 2010. Como resultado de estos convenios y de estas recomendaciones del TEMEC, se obliga a todos los sindicatos a hacer las reformas a los estatutos para que se garantice el voto personal, directo y secreto intransferible. Bueno, esto es lo que está establecido en la legislación. ¿Qué fue lo que hizo el CENTE? El CENTE, en lugar de reformar los estatutos, ¿no? Que es una facultad exclusiva del Congreso Nacional, aprobó un reglamento de elecciones de directivas seccionales que es ilegal, antidemocrático, excluyente y de sometimiento al magisterio. ¿Por qué lo es? Partamos de tratar de explicar esto. El punto de partida es que desde el punto de vista jurídico, la norma de mayor jerarquía dentro del CENTE es el estatuto. Y ese estatuto solamente se puede modificar sustancialmente por medio de un congreso. ¿Qué fue lo que hicieron las huestes de Alfonso Cepeda? Lo que hicieron fue un reglamento, ¿sí?, que tiene menor jerarquía, que modifica al estatuto. Por ponerles un ejemplo, es como si de repente se elaborara una ley secundaria para reglamentar un artículo constitucional que estableciera una serie de derechos o obligaciones por encima de lo establecido en la Constitución. Eso no se puede legalmente. Esa es nuestra Carta Magna, ¿no? Las leyes secundarias tienen que estar siempre subordinadas a lo que dice la Constitución. Bueno, lo mismo sucede con el estatuto sindical. Ningún reglamento puede estar por encima o ser distinto a el estatuto como tal. Según el artículo 239 del estatuto, no podrán ponerse en prácticas normas organizativas o de funcionamiento que no estén consignadas o en contravención al ordenamiento. Y el nuevo reglamento debiera funcionar solamente, ¿sí?, en caso que existan circunstancias especiales. Es la única explicación, la única justificación que habría. Pero si están realizando cambios en los comités ejecutivos seccionales de todo el país, la pregunta es
cuáles son esas circunstancias especiales. Estamos hablando de una situación generalizada, ¿no? No de una situación excepcional. Ahí entonces está parte de la violación, ¿no? Muy claramente, el estatuto prevé que para nombrar dirigentes nacionales y seccionales se hará mediante el voto del delegado. Dice el artículo. Y, sin embargo, el artículo 3º del reglamento establece que sus disposiciones son superiores a lo establecido en el artículo 329 del estatuto. Es decir, se salta lo que debería ser el techo, ¿sí? Y se sube a la azotea simple y sencillamente porque les da la gana. Esto tiene también consecuencias porque en los hechos esta norma para adecuar las normas sindicales y apegarlas a la legislación laboral y a la Constitución establecidas en los convenios de la OIT y en las recomendaciones del TEMEC no son cumplidas por este reglamento como tal. ¿Cómo es que hicieron los de la plaga naranja este reglamento? Según Alfonso Cepeda, ellos dicen que contrataron un despacho especialista en el tema que trabajó de mayo a diciembre de 2019. Y dice, porque se corrió el rumor de que ese despacho que encabezaba era Arturo Alcalde, el papá del actual secretario de Trabajo. Él dice, no, no es cierto. Arturo Alcalde, se ha dicho de paso, fue en su momento asesor del Bester Gordillo, asesor de la FECEBES, que era la Federación Sindical impulsada por el Bester Gordillo, y nunca se distinguió, a pesar de ser un abogado democrático, por ser muy amigo de la coordinadora. No le gustaba, prefería tratar con el Bester que tratar con esos maestros que no llevan saco y corbata. Bueno, pero imagínense lo que son las cosas. En lugar de consultar a los maestros de base, en lugar de consultar incluso a las dirigencias sindicales, lo que hicieron fue contratar mi despacho que les hiciera. Eso es democracia, ¿no? Ni duda cabe, ¿no? Bueno, pues así funcionan nuestras cámaras, ¿no? Los despachos privados se mandan las leyes que tienen que aprobar a los diputados, ¿no? Y entonces, ellos en 2 sesiones del Consejo Nacional aprobaron esa redacción que hizo el despacho. Una sesión sirvió para, según ellos, que se revisara y para que se supiera, ¿no? Que según ellos, según el artículo 249 del estatuto, tienen respaldo para hacer ese reglamento, cosa que es falsa, ¿no? Y segunda, para revisar artículo por artículo. Y el 26 de febrero se realizaron las primeras convocatorias para cambiar comités, en la 31 de Tlaxcala y en la 21 de Nuevo León. Y cuando le preguntan a Alfonso Cepeda por qué no se convocó un congreso, su respuesta fue, es que es muy costoso. Ustedes saben que no tienen casi dinero, ¿verdad? Es muy costoso, dijo, sí, ¿no? El reglamento de asambleas deja fuera prácticamente al 99% del magisterio. Ahora, no lo permite ser votado. Privilegia, por supuesto, a los chavos. Si ustedes comienzan a ver en detalle la estructura de ese reglamento, por ejemplo, en los artículos 8 y 9 se establece como requisito para ser elegible como secretario general en tener 5 años
de antigüedad de haber sido miembros de comité ejecutivos seccionales anteriores. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en los lugares donde no ha habido procesos democráticos, ¿verdad? Es casi imposible entonces organizar planillas para competir. En el título cuarto, el artículo 18, incisos A y 1, ¿no?, están las atribuciones del Comité Ejecutivo Nacional del Proceso. Son poquitas. Ellos sacan la convocatoria, validan las planillas, nombran mesas selectivas, presidentes, secretarios y escrutadores, designan a quienes van a trasladar las casillas, ellos cuentan, ellos manejan el padrón, ellos manejan las cuotas. Piso parejo, piso parejo, que como ustedes saben, las cuotas sindicales se les reparten por igual a todas las planillas también para que puedan competir y hacer sus campañas, ¿no? Aunque formalmente, decía hace un momento, la convocatoria para cambios de comité tiene que salir 15 días antes, hay en muchos lugares donde han salido apenas 3 días antes. Hay escasos días para poder informarse. Por ejemplo, en la sección 21 de Nuevo León se convocó el 18 de octubre y el Congreso se realizó el 21. Dice también, y esto es una joya, ¿no?, que quien participe en los comités, en las planillas para comités, debe comprobar que goza de buena reputación y probada honestidad. Imagínense a los chavos, ¿no? Imagínense esos personajes que se han robado las cuotas, que acosan a las maestras, que utilizan los programas de salud en su beneficio, que se venden con las autoridades educativas de los gobiernos del Estado, demostrando que tiene buena reputación y probada honestidad. Bueno, la verdad es que ese artículo 9, 33, donde se establece, no dice cómo lo tienen que demostrar. A lo mejor basta con que las autoridades educativas de los estados les escriban una carta de buena conducta para que lo puedan demostrar. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado en todos estos procesos electorales que se han tenido? Voy a hacer primero una reflexión de lo general y después contar algunos casos en particular, aunque lo que tendría que hacer es escucharlos a ustedes para tener una idea más precisa de lo que está pasando. Bueno, lo primero que ha pasado muy claramente es que hay muy baja participación de los ministros. El abstencionismo anda por arriba del 50%. Y eso sumándole los votos de quienes votan sin tener derecho a hacerlo, porque también en estos carruseles y ratones locos que hacen y urnas embarazadas, etcétera, etcétera, pues aparecen votos que no corresponden al número de maestros que hay, etcétera, etcétera. Pero a pesar de eso, la abstención ha sido altísima. Segundo, se ha pulverizado el voto opositor en varias planillas. A veces por decisión de las mismas planillas, a veces por interés de los mismos charros de la naranja, ¿no? Les interesa, ¿sí?, presentar distintos frentes para que donde los maestros democráticos han presentado planillas, ¿no?, haya otras opciones que jalen el voto del descontento y no sean concentradas por las planillas del magisterio. Pero el hecho es entonces que se ha pulverizado. Entonces decía, esta promoción de la dispersión de planillas busca fortalecer la opción institucional. En prácticamente todos los casos contabilizados, los votos que obtiene la planilla naranja cuando gana, u otras planillas que han ganado en otros lugares, ahora me detengo más en eso, tienen siempre
un número inferior de votos que el del resto de las planillas de su. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el control de Alfonso Cepeda sobre el magisterio es de una minoría absoluta. Primero, réstenle, ¿sí?, el porcentaje que no participa. Y después, réstenle el que, aunque sus planillas ganen la mayoría, el resto de las planillas sumadas, ¿sí?, suma más votos que el del ganador. Es decir, Alfonso Cepeda cuenta con una minoría de maestros realmente. ¿Qué podemos decir entonces de este proceso? Primero, que aunque se declare libre, estamos ante un voto que no es libre. Se puede votar, pero solamente por las planillas aprobadas por el CEN del CENTE, en muchas ocasiones en condiciones imposibles de cumplir, ¿sí?, con un reglamento que no fue consultado ni consensuado por los maestros. Si la libertad de votar no se acompaña por la libertad de ser votado, entonces la libertad de votar es una farsa. No hay otra forma de caracterizar. Y ese es el proceso. Porque ¿quién tiene más de 5 años de antigüedad? ¿Quién participó en un comité ejecutivo seccional anterior? Bueno, es la minoría de la minoría de la minoría, ¿no? Entonces, este es un proceso que deja fuera, insisto, alrededor del 99% del magisterio. Es un escándalo. Y a pesar de eso fue avalado por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje y por la Secretaria del Trabajo, creo que se llama Luisa María Alcalde, ¿no? No sé por qué, pero bueno, creo que se llama, ¿no? Luego, ¿qué es lo que vemos? Que el órgano que conduce y vigila las elecciones no es independiente. Hablamos con el compañero de Guanajuato en un momento y él recordaba la historia del IFE con Choifet. ¿Ustedes se acuerdan cuando Choifet era el presidente del IFE y al mismo tiempo secretario de Gobernación? Pues es igualito en este caso. El secretario general, ¿no?, del sindicato está al frente de todo el proceso electoral, ¿no? Es un órgano que ni es imparcial, ni es confiable, ¿no? Y que es el órgano que participa en la organización y la calificación de las elecciones. Pongo algunos ejemplos que he venido recogiendo de lo que ha venido sucediendo. Por ejemplo, las pasadas elecciones de los compañeros de la sección 50 en Nuevo León, que fueron las elecciones el pasado 4 de julio. Creo que es el día de la independencia de Estados Unidos, ¿verdad? Ustedes recuerdan que la sección 50 tiene un sistema de salud impresionante que maneja literalmente millones y millones de pesos, con un servicio que son 600 y tantos, 70 y tantos millones de pesos mensuales, sistemas, donde los servicios médicos otorgan los pasos médicos, otorgan las incapacidades, etcétera, etcétera, ¿no? Allí participaron 9 planillas, ¿no? ¿Y cuál fue la característica? Que esas planillas tuvieron que participar sin un padrón que fuera público actualizado, ¿no? El CENTE proporcionó una página en la que se podía uno revisar, ¿no?, a partir de su nombre o de su RFC a través de un buscador, pero no había forma de comprobar el total de personas que formaban parte de ese padrón, ni tampoco el total de personas que votaban en cada asamblea delegacional efectiva, ¿no? El argumento otra vez era la ley de datos personales, ¿no? El proceso democrático que se escamotea en nombre de la ley de datos personales, ¿no? Por supuesto, se participó entonces con un padrón incompleto y alterado. Se permitió votar a personas ajenas al magisterio. Había nombres de maestros que aparecían varias veces en distintos lugares. Un padrón rasurado, donde se dejaron sin votar
a unos 3,000 docentes aproximadamente, ¿no? Otra vez, y esto es una constante en muchos otros lugares, al no conocer el padrón, no se supo el total de las boletas emitidas, cuántas enviaron a cada asamblea efectiva, ni el total real de la votación. Esto es una situación generalizable a prácticamente en todas las secciones. El día de la votación se permitió votar con cualquier credencial, aunque en el reglamento se establece que hay que hacerlo con credencial de miembro activo del sindicato y que esta debe ser perforada. Eso les valió gorro, ¿no? El 3 de julio, finalmente 7 de las 9 planillas se conformaron, cuestionaron la validez de la elección, demandaron la nulidad de la elección. Por supuesto, no hay respuesta, ¿no? Ya pasaron julio, agosto, septiembre, casi 4 meses. Se presentó una demanda al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y no hay tampoco respuesta. Estamos hablando, ojo, de una sección que tiene 76,000 afiliados. No es una sección pequeña. Otro ejemplo, el de la sección 57 de Yucatán. Allí les otorgaron los registros 5 días antes para evitar que se hiciera campaña. Tampoco dieron el padrón electoral, rasuraron el padrón de 14,000, solamente dieron aproximadamente 9,000. La planilla naranja presentó documentos hasta 24 horas del cierre de la inscripción. Permitieron una inscripción de una planilla que llamaron rosada, ¿no? En la que sus integrantes no cumplían los criterios de antigüedad de servicio y habían sido parte del comité seccional para dividir el voto. Movieron la ubicación de las casillas para llevarlas a regiones más lejanas, sobre todo donde la planilla naranja tenía más dificultades de ganar, ¿no? Cerraron el local del comité electoral para evitar que se metieran impugnaciones y se amenazaron a representantes de las planillas opositoras para que no se presentaran el día de la elección. Por supuesto, donde no había representantes de casillas, se taqueó las casillas, se ganaron. ¿Sí? Todo ese lenguaje que utilizaban de la mapachería electoral hoy es perfectamente trasplantable a la realidad del frente, ¿no? Tacos electorales, ¿no? El comité ejecutivo nunca respondió a las impugnaciones hechas en tiempo y forma y le dieron, a pesar de todas estas demandas e inconformidades, le dieron la toma de nota al comité, ¿no? Los compañeros metieron una solicitud de amparo ante lo que consideraron el proceso electoral amañado, ¿no? Y el mismo comité ejecutivo que ganó tiene muchas cosas donde se violan los estatutos, miembros que no cumplen con la antigüedad establecida, que nunca han sido parte del CES, etcétera, etcétera. Allí ganaron la planilla naranja con 2,825 votos contra 3,188 de los contrarios. Paso rápidamente a hacer un recuento de algunas otras secciones sin detenerme en cada una de estas anomalías, aunque prácticamente en todos lados podemos ver a las autoridades de las secretarías de educación de los estados apoyando, financiando, metiendo abiertamente la mano, a las estructuras de inspectores o directores controladas por el sindicato, orientando el voto también a favor de esas planillas. En la 25 de San Luis Potosí se presentaron 7, la oficial de naranja, la unidad sindical, llevó a votar a estudiantes normalistas que no eran parte del magisterio todavía, ¿no? Tuvo esa planilla 16,502 votos en contra de 19,311 de las restantes. Hubieran ganado, si se hubieran unificado, estoy poniendo un caso. En la 24 de Querétaro hubieron 4 planillas. La naranja, para ganar, amenazó con quitarles interinatos, ¿no? Y ofreció
préstamos personales para autos y becas, mediante Forma Querétaro. Acabó teniendo 5.433 votos en contra del 107.155 de las otras planillas. En la 27 de Sinaloa hubieron 4 planillas. La Naranja hizo campaña desde 6 meses antes, embarazó las urnas y pidió votar a los maestros que tenían derecho. Consiguió, a pesar de todo eso, consiguió apenas 14.807 votos en contra de 15.820 de la otra. Por aquí estaban los compañeros de Baja California, ¿no? Los datos que tengo es que en la 37 hubieron 2.800 irregularidades. Solamente 2.800 irregularidades. Hubieron 1.322 maestros a los que no se les permitió votar, rasuraron a 896, las boletas estaban sin folios, anularon irregularmente votos, algunos metieron todo tipo metieron un juicio de amparo, entiendo, en el 3er distrito. Si no entiendo mal, allí concursaron 3 planillas, la blanca, la naranja y la magenta, ¿no? Pero hubo una pugna intercharga, no sé si lo podemos caracterizar así, y ahí sí le ganaron a Alfonso. No, porque no fueron charros, sino que eran parte de una disidencia interna. Ganó la blanca con 6.299 votos. Aquí me corregirán si estoy mal. Luego, también, no sé si estaban por aquí compañeros de la 3, de la Baja Sur, ¿no? Los datos que tengo es que ahí también hubo bronca, ¿no? Con Alfonso, no fue como él quisiera ver. Recordemos que ahí el gobernador alguna vez fue integrante de nuestra Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación. Ahí concursaron 5 planillas, ganó la roja, 4.199 votos. La naranja solamente tuvo 1.948 votos. El grupo que ganó es un grupo que viene de los cabos, movimientos cabeño. La 31 de Tlaxcala, ahí ganó Suma Magisterial Azul con 8.506 votos. Se impidió el registro de los maestros honestos. Perdió finalmente el candidato del dirigente estatal saliente, ¿no? Y ganó una maestra ligada a comités anteriores. En resumen, entonces, ¿qué podemos decir de esta plaga naranja? Primero, que todo este proceso eleccionario, ¿sí?, se ha realizado en un marco claramente ilegal, ¿sí?, que no han habido elecciones libres y justas, como debería de ser, y que han aparecido pugnas interchargas. Y que a pesar de todo, a pesar de todos los recursos con los que cuentan, manejo del padrón, manejo del proceso eleccionario, cuotas sindicales, ¿sí?, el control de Cepeda sobre el magisterio nacional, ¿sí?, es de un grupo minoritario de maestros. ¿Qué quiere decir eso? Alfonso Cepeda era ya un dirigente ilegítimo del magisterio. Este proceso eleccionario, ¿sí?, da como consecuencia que esa ilegitimidad se profundice, ¿sí?, y de ninguna manera podemos hablar de que hay un proceso de democratización en el CENTE, sino un proceso de democracia simulada, de democracia ventríloca. Las peores prácticas del charrismo siguen hoy presentes en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Muchas gracias. Si hay preguntas, bueno, la primera propuesta era que fueran por escrito, pero no hay. Creo que ahí la maestra puede pasar un papelito, pero si quieren, hagámosla directo, nada más que sea pregunta específica, sin argumentación, por favor. En la segunda parte, pues abrimos el debate. Entonces, adelante, maestra, atrás, pregunta específica.
Sí, por favor, maestro. Sí, adelante. Sí, muy bien. Ya pasaron aquí una escrita, Mario. Sí. Poder revertir los procesos anteriores y mejorar los procesos que vengan, hablando exclusivamente sobre el interés de los clientes de la computadora. Miren, para que demos oportunidad, vamos 2 o 3 preguntas. Respuesta, por favor. Adelante, Luis. Entiendo que la pregunta maestra es que en las nuevas convocatorias no aparece el octavo y el noveno del reglamento, ese candado. Sea como sea, yo no tengo información de que se haya realizado otro Consejo Nacional para modificar el reglamento. No se puede modificar el reglamento sin un consejo, a pesar de que ya es ilegal. O sea, están actuando arbitraria y discrecionalmente para tratar de cubrirse las espaldas y que no los acusen de que no existe el derecho a ser votado, ¿no? Es lo que quieren cubrir, ¿no? Pero el reglamento está escrito ahí y no ha habido, hasta donde yo sé, ninguna modificación, ningún ordenamiento del tribunal para modificar eso. Entonces, digan lo que digan, ¿no? En las convocatorias, pues el hecho es el hecho, eso está en el reglamento. Y ese reglamento es ilegal, ilegítimo, etcétera, etcétera. Sobre las, había, segundo llegó el grupo del Bester. El grupo del Bester está dividido, ¿no? Está fraccionado. Por un lado, dentro del sindicato y fuera del sindicato. Formalmente, ¿sí? El Bester se peleó con su yermo se quedó con el registro de redes sociales progresistas, ¿sí? Fernando González, subsecretario de Educación Ilustre, ustedes recordarán en tiempos de Vicente Fox, secretario de Educación Básica, perdón, de Felipe Calderón, y que apoya explícitamente, no declarado, a Claudia Sheinbaum, ¿no? La órbita de la 4T, y el Bester, que apoya, lo ha declarado también explícitamente, a Enrique de la Madrid y a Marcelo Ebrard, ¿no? Juegan a dos manos, vieron ustedes, quién sabe. Pero en el terreno sindical, eso que eran maestros por México, que era su expresión organizada principal,
se ha fragmentado en 4 corrientes. Por un lado está el grupo de Rafa Ochoa, les disculparán que lo grité, pero ahí está, activísimo, muy cercano al movimiento ciudadano, por supuesto, muy cercano a Delfina y está moviendo sus piezas, pero él está operando, digamos, una fuerza. Está el grupo de Tomás Vázquez Vigil, que tiene fuerza propia. En Hidalgo hay una fuerza local, CES, que tienen un partido, Más Podemos, representación parlamentaria, etcétera, etcétera. Dicho sea de paso, en Hidalgo también perdió la planilla naranja, le aplicaron una sopa de su propio chocolate. Ganó una planilla muy cercana al gobernador saliente, ¿no? No pudo ganar la planilla naranja. Pero Moisés tiene esa tercera fuerza y luego está la corriente de Ricardo Aguilar Gordillo, movimiento sindical de transformación o de transformación democrática, algo así. Bueno, todos ellos han participado en distinto momento. Hasta donde yo tengo información, ninguno ha ganado, ¿no? No han podido ganar, ni siquiera Moisés en Hidalgo, que tiene una fuerza. Él fue secretario general, la secretaria general que él dejó fue encarcelada, luego se peló más bien, un descuido, la maestra Mirna, ¿no? Corregirán los compañeros de que están por acá. Entonces está fragmentado, ellos están fragmentados y no han avanzado. Y sobre las movilizaciones internacionales, ir a la OIT es un proceso de años, no es un proceso de corto plazo. Los tribunales internacionales, ¿no? Primero requieren muchos recursos para poderse mover, ir hasta allá, presentar los casos, estarlos cabildeando, etcétera, etcétera, ¿no? Y la verdad es que ignoro si en el marco de las controversias con el TEMEC se abre una ventana de oportunidad, no sabría decir, ¿no? Y sobre la pregunta de entonces qué hacer, eso les toca a ustedes, me toca a mí. Yo les dibujo el mapa y ya ustedes dicen por dónde recorren los caminos, pero no sabría decir yo por dónde hay que caminar de ahora en adelante, cada uno de ustedes. O sea, sí. Había acá otra mano, maestro Willy. Sí, solo les pediría que fuera la pregunta puntual, por favor, para que pudiéramos culminar esta primera etapa y pasáramos ya con nuestros compañeros de las secciones. Adelante, Willy. Sí. Quiero decir gracias por seguir hablando de la sección. Segundo, la pregunta, pues sí, precisa, sería, ¿tiene caso participar en el movimiento de cambios seccionales en el país, en el CENTE, con las condiciones que prevalecen en torno a la normatividad y a los estatutos y al manto obradorista que le da visto bueno a todo este proceso? ¿De este lado había alguien más? Sí, maestra Angélica. Por todo está cerrado. El techo ahí
Entonces, pues, Sí, adelante Luis y ahorita damos paso todavía. Me gusta la palabra deshacer. Creo que es una forma elegante de describir sus marranadas, ¿verdad? Porque está bien ser trompudo, pero no tan marrano, ¿no? Bueno, híjole, es que las preguntas, aquí hay otra pregunta de ¿no sería conveniente ante los resultados crear una central de trabajadores del magisterio democrático? Está más o menos el mismo tenor del resto de las intervenciones de ustedes. Yo creo que ustedes tienen que ponderar, ¿no? Participar es legitimar un proceso de saciar, utilizar esa palabra. Pero participar puede ser también en algunos lugares la posibilidad de movilizarse, ¿sí? De llegar a otros maestros que no están en el núcleo de la CENTE, de construir alianzas, de difundir su programa de lucha, de denunciar el mismo proceso electoral con el cuchillo. ¿Cuál de las dos opciones gana? Eso les toca a ustedes decidir, porque voy a resolver. Pero entiendo que hay pros y contras, nada más pongo los pros y los contras de los casos, ¿no? Lo que sí creo que es importante que se planteen ustedes, si no es necesario hacerlo, es denunciar en todas sus letras la cochinada de este proceso electoral, ¿no? Yo creo que ustedes lo han señalado como coordinadora, pero no ha aparecido como el elemento central. Yo sé que se cruzó la pandemia y nos puso a todos a preocuparnos por otras cosas. Pero este asunto de señalar y explicar a la opinión pública, al resto de los maestros, cómo no es un proceso legítimo, es algo que se tiene que hacer independientemente de si se participa o no, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Eso ya les toca a ustedes. En otras ocasiones, los compañeros de la novena, por ejemplo, pues llegaban y tomaban el Congreso de los Charros como cargo. Y reventaron por dentro, siendo mayoría. No estoy diciendo que eso haya que hacer. Ya no va a haber Congreso. Ya no va a haber Congreso. El asunto es, pues tendría que ser en las casillas de voto. Eso ahora sí que depende de su imaginación guerrillera, subversiva que les caracteriza, según los informes de la Sedena, ¿verdad? Son peligro número 10, junto con Al Qaeda y junto con otros, grupos extremistas terribles, y las feministas, por supuesto, y las mamás de los niños que tienen cáncer, son iguales de peligrosos que todos esos. Pero entonces, yo nada más pongo sobre la mesa esas reflexiones. Ustedes tienen que decidir cuál es la mejor ruta para construir fuerza. Muy bien, tal vez podamos culminar con aquí una última pregunta. ¿Alguien más? Entonces, por favor. corporativismo que oprime pues al magisterio y junto con el aparato estatal, o sea, el corporativismo de la mano del aparato estatal. La democratización, tanto con las reglas de los charros y cosas, yo creo que también aquí el debate se podría iniciar nuevamente, igual como se inició el debate cuando se fundó la gente. Estamos gastando mucha fuerza tratando de democratizar un aparato corporativista que sabemos que es como querer democratizar al Estado capitalista. Entonces, mi pregunta es la misma que cuando se fundó la gente. ¿Vamos a seguir tratando de democratizar un aparato del Estado o vamos a crear un nuevo sindicato?
Sí, bueno, antes de que conteste Luis, nada más mencionar que está presente el maestro Iván García Solís. Hay que hacerle un reconocimiento a nuestro compañero que viene desde el movimiento el movimiento revolucionario del magisterio, desde el 58-60, compañero que siempre se ha mantenido igual en la congruencia pues en la lucha. Gracias, maestro Iván, por estar por acá y por seguirnos enseñando con el ejemplo. Gracias. Adelante, Luis. Cuando se formó la coordinadora, lo que fue el segundo foro, se debatió esta historia de formar un sindicato independiente o trabajar por la democratización del sindicato. Quienes impulsaban la idea del sindicato independiente eran sobre todo los compañeros de la ATE, la Alianza de Trabajadores de la Educación, mi compañero Brizuela, que por ahí anda todavía en el POLI y en la coordinadora, ¿no? Había algunos más, pero era sobre todo este núcleo, ¿no? Y ganó finalmente masivamente la idea de que había que avanzar en tratar de recuperar el sindicato, ¿no? Las condiciones eran otras, las condiciones legales eran otras a las que se viven hoy en día, eso también es cierto, ¿no? Después comenzó a construirse una vía de comités paralelos, ¿no? Zacatecas, Guerrero, Michoacán, etcétera, etcétera, siempre basado en la fuerza y la movilización de masas, ¿no? Se pueden formar comités paralelos cuando se ha ganado el corazón y la mente de la mayoría de los maestros y su voluntad de cambiar, aunque no haya recursos, el marco legal para poder ocupar esos espacios legalmente, pues se ocupan esos hechos y se le ha obligado a los gobiernos estatales y al gobierno federal a negociar con esas fuerzas, ¿no? Pero donde se es mayoría, donde se es minoría, donde no se ha podido todavía incorporar al conjunto de los maestros, es difícil, es difícil. El asunto del debate de los sindicatos independientes ha estado presente permanentemente, no ha desaparecido. Yo recuerdo que aquí en la novena hubo alguna corriente que en algún momento la impulsó. El marco legal ha cambiado ahora, porque ahora pueden existir distintos sindicatos dentro de una misma institución, ¿no? Eso no ha variado. Eso sí ha variado, pues sí es una variación importante. La pregunta es, quienes han enfilado por la ruta de formar sindicatos independientes, ¿qué resultados han tenido? Hubo una corriente impulsada sobre todo por el hijo de Carlos Mujica, que ahí sigue existiendo, que formó su primer sindicato independiente en Tabasco, ustedes recordarán, se fue a Campeche, en Veracruz hay 8 o 9 sindicatos magisteriales, ¿no? No, bueno, me quedé en el 98, o sea, sí, 98 sindicatos. Me quedé en la prehistoria. Me quedé en la prehistoria. Sí, tenía el 9 y el 8 en la cabeza, pero ahora son juntos, no separados. La pregunta es, ¿qué éxito han tenido esos sindicatos independientes para rebasar a el CENTE y ganar la interlocución del magisterio y la negociación con las autoridades? En la mayoría de los casos muy poca, ¿no? En Tabasco esa fuerza de juventud más o menos ha tenido cierta presencia, pero en el resto del país prácticamente no. O sea, era su amistad con Aurelio Nuño la que le permitía negociar otro tipo de cosas y tener capacidad de gestión y mantener esos sindicatos. Entonces, y mi pregunta sería, ¿qué sería diferente si la gente decide convertirse en un sindicato independiente? ¿Va a posibilitarle eso que donde hoy es minoría se convierte en mayoría?
va a posibilitarle tener capacidad de gestión donde no la tiene? Bueno, otra vez, esas son preguntas que les toca a ustedes hacerse, no estoy yo aquí para... No, yo dibujo mapas. No, los caminos para llegar a los puntos, eso ya les toca a ustedes. Pero ese es el mapa que yo veo, esa es la pregunta que creo que hay que hacerse. Es siempre una tentación pensar, yo entiendo que una de las corrientes que por lo menos en el pasado fue cercana al Bester, la de Ricardo Aguilar Gordillo, se estaba planteando la posibilidad de formar sindicatos independientes por estados, ¿no? Porque después de esta experiencia, también fueron aplastados, digamos, a pesar de tener conocimiento de cómo operar la maquinaria sindical institucional, dijeron, bueno, pues a lo mejor por ahí no podemos caminar, pero esas son las cosas que están sobre la mesa, me parece. Muy bien, maestra Maura, si quiere dirigir unas palabras y agradecer, por favor. Muchísimas gracias. Creo que es un placer escucharles siempre y efectivamente inician en esta apertura que casi es ya de nosotros, todavía desde su inicio hasta este momento. Creo que todas las palabras que nos ha dicho el día de hoy, que sí tiene un gran resumen de todo lo que han vivido los compañeros en donde se han realizado estas convocatorias, sin duda ahorita tendrán ellos que decir y afirmar cada una de sus análisis que han realizado sobre la democratización del sindicato. Escucharle y saber que hay ahí unas tareas pendientes para quienes todavía no llegamos a ese momento, pero que sin duda las tenemos que tener en consideración para saber hasta dónde podemos echar atrás todo esto. Muchísimas gracias por estar siempre con nosotros en la lucha, ha estado con nosotros en Zacatecas, ha estado aquí y muchísimas gracias por seguir nuestro acompañamiento en esta lucha que es la democratización del CENTE. Ojalá tengamos las mejores decisiones. Muchísimas gracias y gracias. Lo despedimos con un gran aplauso, de verdad. Gracias. No te estamos corriendo, Luis. Aquí hay un calendario y bueno, hacer la promoción que estamos en vísperas de lograr que se restauren estos murales. Ya firmamos un convenio con el Centro Nacional de ¿cómo se llama? De atención pues a todo esto, del INVAL. Sin embargo, bueno, pues todavía nos falta la parte económica porque se requiere un tipo de andamios especiales, materiales y demás. Digamos que la parte técnica ya está acordada con Cencropan del INVAL, pero bueno, junto con nuestros compañeros de la coordinadora vamos a buscar cómo lograr que pronto se restauren estos murales. Por eso este calendario ahora se ponen parte de estos murales y bueno, pues además el anuncio es que están ahí a disposición en la entrada. Muchas gracias, Luis. Adelante, por favor. Muchas gracias. Bueno, realmente me siento muy orgulloso de estar aquí hoy con ustedes. Todo esto que dije lo he aprendido de ustedes, porque prácticamente en la prensa escrita salen muy pocas cosas de la conversación con todos ustedes. Pero yo quería irme recordando a un compañero muy querido que siempre acompañó la lucha del magisterio, que el día de ayer se cumplió años de su asesinato, el maestro Raferi Hernández. Él fue salvajemente asesinado. No voy a narrar las circunstancias. No solamente lo mataron a él, mataron a su esposa, mataron a su compadre que manejaba con él. Raferi siempre estuvo con el Magisterio Nacional, estuvimos con él en la montaña de Guerrero, estuvimos con él en Chilpancingo, en muchos otros lugares, y creo que es justo recordarlo, es justo recordar a todos los maestros que nos han antecedido y todos los maestros que han sido
asesinados por los charros, ¿no? Más de 120 maestros asesinados. No se olviden. Muchas gracias.